Pero antes de eso yo quiero que vayamos a la palabra de Dios en el libro de Colosenses, capítulo 2 y verso 14. La carta de San Pablo a los Colosenses, capítulo 2, verso 14, dice de la siguiente manera: anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Esto es palabra de Dios y tributamos un fuerte aplauso a la palabra del Señor. Yo no sé cuántos de ustedes conocen, saben lo que les ocurría a los deudores, a los morosos, aquellos que no pagaban sus deudas en los días antiguos, en los días de Jesús. Tengamos en cuenta que gobernaba el Imperio Romano, ¿verdad? Y las leyes eran muy estrictas y se cumplían a rajatabla. Y yo no sé cuántos de ustedes saben o conocen lo que acontecía legalmente, jurídicamente, cuando alguien finalmente pagaba esa deuda que lo había llevado a ser una persona morosa y estar complicada con la justicia. Pero hoy yo quiero hablarles justamente acerca de esto y del misterio de la cruz, el secreto de los clavos y el secreto de por qué Jesús murió con los brazos abiertos. Cuando nosotros leemos la palabra de Pablo aquí, la carta de Pablo a los Colosenses, en el capítulo 2 y verso 14, él está haciendo una descripción maravillosa de la obra de Cristo en la cruz. Y para nosotros, para los que hoy estamos aquí, y para la gran mayoría, diría yo, de los creyentes que leen este pasaje, para nosotros representa quizás solamente una metáfora del perdón de Dios, del perdón de Cristo manifestado en la cruz, del gran amor de Dios por nosotros. Pero para los cristianos, para los primeros cristianos de los días de Jesús, esta era una descripción exacta de cómo funcionaba la ley romana y los aspectos jurídicos en cuanto a aquellos que eran deudores. Cuando una persona tenía una deuda y no la podía pagar, iba a la cárcel. Seguramente ustedes ya lo estaban imaginando. Si alguien acumulaba deuda y no la podía pagar, iba a la cárcel. Entonces el funcionario romano ponía en la puerta de la celda de ese reo un documento que se llamaba acta de deuda. Obviamente que tenía su nombre en latín, que no lo voy a pronunciar ahora, porque es muy difícil y aparte no me lo acuerdo. Entonces, cuando alguien pasaba por la puerta de la celda de ese preso, sabía que estaba ahí por moroso, porque tenía deudas que no había pagado, que no podía pagar o que no quería pagar, y en ese documento estaba renglón por renglón cada una de las deudas. Cada centavo de ese deudor estaba puesto en ese documento, ¿verdad? Y no podía salir de la cárcel, no podía conseguir la libertad a menos que pagase esa deuda. Alguien debía pagarla. Si él estaba en el calabozo, alguien debía pagar la deuda. Algún familiar, algún amigo solidario, o quizás, bueno, de alguna manera alguien, ¿verdad?, fiador, alguien apiadado de este hombre podía llegar a pagar esa deuda para que él pudiese llegar a salir. Pero no lograba salir de la cárcel hasta pagar el último centavo de su deuda. Ahora, cuando finalmente aparecía alguien y pagaba esa deuda, el funcionario romano tenía tres maneras, al menos tres maneras, de demostrar jurídicamente, legalmente, en ese documento que la deuda había sido pagada. Una de las maneras era haciendo una suerte de X, una suerte de cruz sobre el documento, invalidando lo que ahí estaba escrito. Indudablemente, ¿no? Como a veces por ahí se anula un pagaré, un documento, cuando uno lo tacha y ya esa tachadura invalida el contenido. Esa cruz
era con rojo, cruzaba el documento y decía, listo, anulada la deuda. La segunda manera, que era la más rápida por allí, antes de otros procesos legales, era que el funcionario tomaba un clavo de hierro, y traspasaba el documento y lo desgarraba. Entonces el documento quedaba también nulo, invalidado, y esa era la señal de que la deuda había sido pagada. Y la tercera manera es la palabra que aparece aquí en pantalla, tetelestai, que en la traducción bíblica aparece como consumado es. Esa es la palabra exacta que Jesús pronunció en la cruz cuando dijo consumado es. Obviamente, en el lenguaje de la época, él dijo tetelestai, es decir, consumado es. Y para nosotros consumado es eso, lo identificamos con la cruz, con ese momento y con esas palabras que Jesús pronunció en la cruz. Pero esta palabra, tetelestai, es anterior a Cristo y es una palabra utilizada en la justicia romana para justamente escribir con rojo sobre el documento de la deuda que ya no hay deuda, que la deuda fue anulada, que la deuda fue saldada. No solo estaba diciendo consumado es, estaba diciendo no hay deuda, quedó cancelada, quedó terminada. Y esto, hermano y hermana querida, fue exactamente lo que ocurrió en la cruz en nuestro favor. Usted y yo en los archivos del cielo éramos deudores. Porque hay un libro, que es el libro de la vida, que describe todas nuestras acciones. Las pasadas, las presentes y probablemente allí también estarán nuestras obras futuras. Y allí están escritos nuestros errores, nuestros pecados, nuestras culpas, nuestras infidelidades, ¿verdad? Nuestras transgresiones a la palabra de Dios. Y nuestra deuda en ese archivo se hizo infinitamente grande. Todos los que estamos aquí, de una u otra manera, en nuestra vida pasada y quizás en nuestra vida presente, somos deudores del cielo. Somos deudores de Dios. Es decir, hay un documento, hay un papel que describe renglón por renglón nuestros errores, nuestros fracasos, nuestras culpas, nuestros temores, nuestras dudas, nuestras infidelidades, nuestros pecados, en definitiva. Y la deuda se hizo tan grande que usted y yo no la pudimos pagar. El ser humano carga con una deuda tan grande para con Dios que no puede saldar esa deuda. Y vemos a lo largo de la historia de la humanidad, descrita también en la Biblia, que el hombre ha intentado de muchas maneras saldar esa deuda para acercarse a Dios otra vez y estar a cuentas con el Creador y empezar de cero otra vez. Pero en todas esas dispensaciones y en todos esos intentos el hombre ha fracasado. El hombre ha intentado, bueno, a través de sacrificios. Vamos a sacrificar, vamos a dar, pero eso saldaba una deuda momentánea. Los sacrificios, por ejemplo, en Israel saldaban los pecados, pero de un año. Y todos los años había que reeditar otra vez ese sacrificio. Y eran sacrificios, ¿verdad?, que no purgaban, no limpiaban, no cancelaban la deuda por completo, sino que simplemente daban una mora. Era una suerte de moratoria, ¿verdad? Lo dejamos para el año que viene. Vamos a ver más adelante. El hombre ha intentado, y cuántos de nosotros también hemos intentado redimirnos a nosotros mismos saldando esa deuda con buenas obras, mirándonos al espejo y diciendo, bueno, Señor, yo te prometo que a partir de este día me voy a portar bien. Voy a dejar de tomar, voy a ser buen padre, voy a ser buen esposo, voy a ser buena esposa, voy a venir más seguido a la iglesia, voy a orar, voy a ajustarme a tu palabra. Pero, sinceramente, ¿cuántas veces usted le hizo una promesa a su propia imagen frente al espejo y fracasó? ¿Cuántas veces le habremos prometido a Dios cambiar y no hemos podido cambiar? ¿Verdad? Porque nuestros méritos no alcanzan
para saldar esa deuda. ¿Cuántas veces le habremos prometido al siervo, le habremos jurado a Dios aquí en el altar y hasta con lágrimas, pidiéndole por una nueva oportunidad, y aún así, una y otra vez volvimos a fallar? Si cada uno de los que estamos aquí somos absolutamente sinceros con nosotros mismos, nos vamos a dar cuenta de que somos deudores. Que usted y yo también tenemos clavada en la puerta de la celda de nuestro corazón un documento de deuda, que es la razón jurídica, que es el motivo del por qué muchas veces no podemos gozar de plena paz, de plena libertad, de plena satisfacción y de progreso. Porque claro, hay una deuda que nos agobia, una deuda que nos hace prisioneros, una deuda que nos mete en una celda de culpa, una deuda que no nos permite planificar hacia adelante, sabiendo que todavía hay un pasado que no ha sido redimido ni resuelto. A lo largo de la historia, el ser humano, todos de una u otra manera, hemos intentado religarnos con Dios, volver a tener amistad con Dios, pero a nuestra manera, buscando a través de buenas obras. Señor, yo te prometo que ahora yo voy a dar el diezmo, yo te prometo que voy a ser un fiel obrero, un servidor, ya me voy a poner las pilas. Y no digo que eso esté mal, eso es muy noble, pero la realidad nos marca que volvemos a fracasar una y otra vez, como aquel que le promete a su familia: voy a dejar de tomar, pero no busca ayuda. Lo intenta con sus fuerzas, es noble, pero solo no va a poder. Necesita la ayuda de un profesional, la ayuda de la familia, la contención de los amigos, tomar decisiones profundas, cambiar de atmósfera, ¿sí o no? Y sobre todo la ayuda de Dios, porque solo no va a poder salir adelante. Y en mayor o menor grado, todos estamos en la misma ecuación. Todos hemos intentado de alguna manera saldar esa deuda y nos ha sido imposible. Ahora, viendo Dios que nuestra deuda era grande, que nuestra deuda era pesada, que nuestra deuda nos había metido en una celda fría y oscura, en un pasado del cual no podíamos salir. Viendo Dios que todos nuestros esfuerzos eran insuficientes, Él mandó a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz para anular el acta de decretos, el acta de... ¿No es esto maravilloso? Y fíjese que Jesús en la cruz cumplió los pasos legales conforme a la justicia de aquel tiempo para liberarnos de la deuda del pecado. Los clavos de Jesús no fueron casualidad, no fueron en vano. Cada uno de esos clavos que traspasaron sus manos y la madera del Calvario, la madera de la cruz, estaban representando los clavos del documento que se desgarra para decir: consumado es, la deuda fue pagada, la deuda está anulada, ya no hay deuda, ya no hay pasado, eres libre. ¡Aleluya! Gloria a Dios. Y no es casualidad que cuando Jesús murió, abrió sus brazos, como decíamos el viernes y la semana pasada, aquí en la previa del clamor a los pies de la cruz. Porque cuando Jesús, ensangrentado por completo, porque así lo enseña la palabra de Dios y la tradición, que Jesús subió a la cruz teñido de sangre, completamente ensangrentado. Así que aquellos que veían a Jesús en la cruz teñido de rojo, completamente ensangrentado, también traían a la memoria esa X, esa cruz, ¿verdad? Que estaba sobre el documento diciendo: ya fue pagado, ya fue saldado, ya está invalidado, ya no hay deuda. El Señor te hizo libre del pasado y del pecado. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya.
Y cuando Jesús pronunció en la cruz tetelestai, Él estaba también soltando una palabra jurídica diciendo: yo entré a los archivos del cielo, tomé tu documento y puse con letra de sangre, con el rojo de sangre sobre el documento esta palabra, tetelestai, yo pagué el precio. Jesús, iglesia amada, no murió en la cruz solamente para perdonarte. Él murió en la cruz para pagar tu deuda, para pagar mi deuda, para reconciliarnos con Dios, para entrar a los archivos del cielo y tomar esa acta de decretos que era contraria a nosotros y anularla, desgarrarla, poner sus clavos sobre ella en la cruz para hacernos libres para siempre. Jesús murió no solo para perdonarnos, sino para hacernos absolutamente libres del pecado, de la condenación, del infierno, del pasado. Por lo tanto, si hay alguien aquí que todavía vive esclavo del pasado, aférrese a esta palabra. Si todavía el pasado no te deja en paz, si todavía el pasado sigue teniendo cierto poder o cierta injerencia sobre tu vida, sobre tu descanso, sobre tu paz, sobre tus decisiones, hoy es la hora de creerle a la palabra de Dios y decir: tetelestai, consumado es, hecho está. La deuda fue pagada, ya no hay pasado. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Ya no tienes que escuchar la voz del enemigo, del acusador, del diablo y Satanás, ni siquiera la voz de tu propia conciencia, queriendo adjudicar tu presente trunco por algún error del pasado. Porque somos propensos a eso. El diablo, que es muy manipulador de nuestras emociones, nos hace creer que nuestro pasado no es todo lo que nosotros quisiéramos tener por causa, nuestro presente, perdón, no es todo lo que quisiéramos tener por causa de nuestro pasado. No, es que, y Dios te está pasando factura. Esa enfermedad es porque Dios te está castigando. Eso no te sale bien porque hay algunas cositas por ahí que tenés guardadas de tu pasado. Muchas veces el diablo, que es basura, que sabe cómo trabajar en nuestras emociones y en nuestro corazón, ¿verdad?, quiere hacernos creer que todavía nos queda alguna deuda del pasado y que Dios es cobrador. No, es que tu negocio no avanza porque en tu pasado, acordate, fíjate, revisá, es que ahí. ¿Y cuántas personas hay que le dan demasiado crédito a su pasado, al diablo, e invalidan su presente, anulan su potencial por estar permanentemente viendo hacia atrás, mirando hacia atrás? Tu pasado no puede condicionar tu presente, porque para eso vino Cristo, para anularlo, para romperlo, para desgarrarlo en la cruz, para anular el acta de decretos que te era contraria. Si algo no está funcionando bien, no hay que revisar para atrás, hay que mirar el hoy, el ahora. Y ponerse en las manos de Dios y creer en su palabra de que lo mejor está por venir. Pero no permitas que el enemigo anule tu potencial, anule tu ministerio, anule tu felicidad, anule tu paz. No permitas que el enemigo te haga sentir un desgraciado porque en tu pasado cometiste errores. Todos los que estamos aquí hemos cometido errores. Y el que esté libre de pecados, que tire la primera piedra. Todos los que estamos aquí hemos acumulado deuda en el archivo del cielo. Todos. La Biblia dice en Romanos 6:23 que todos hemos pecado y estamos destituidos de la presencia de Dios. Pero cuando Jesús subió a la cruz, Él vino para cumplir jurídicamente con esta palabra, anular el acta de deuda, cancelarla, poner en rojo con su propia sangre. Eres libre por la sangre de la cruz. No hay deuda, no hay pasado que pueda detener tu presente y tu futuro. No lo hay.
Así que cada vez que vengas a participar de la Santa Cena del Señor, de estos símbolos sagrados, cada vez que mires la cruz, cada vez que mires a Cristo crucificado, cada vez que leas esta palabra o simplemente aparezca esta escritura por algún lugar, tetelestai, recuerda que tu deuda fue saldada, que tú ya no debes nada si estás en Cristo. El secreto es estar juntamente con Cristo crucificado. Pablo dijo, estoy con Cristo justamente crucificado, juntamente, y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Por supuesto que si nosotros le damos la espalda a la cruz, si le damos la espalda a Jesús, ¿verdad? Si no aceptamos su sacrificio en la cruz, sobre nosotros va a seguir pesando esa deuda. Y a veces el problema no es que Dios no nos quiera perdonar. El problema es que nosotros no nos perdonamos. El problema de muchos es que no acuden al perdón de Dios. No, es que yo siento, pastor, que Dios me está castigando, que Dios no me escucha. Él ya subió al madero, Él ya pagó el precio. Él ya desgarró con los clavos ese documento. Es hora de salir de la celda. Es hora de salir de la prisión. Yo no sé en qué prisión te encuentras. Una prisión oscura de desesperanza, de tristeza, de depresión. Quizás en estos últimos días el diablo tiró tu autoestima por el piso, te hizo creer, te hizo pensar que tu vida no tiene valor, que no eres importante para Dios, que nadie se fija en ti, que no hay demasiado futuro por delante. Déjame decirte que esos son los coletazos, los engaños, los últimos intentos de Satanás por mantenerte en esa celda. Pero yo vengo como profeta de Dios en esta tarde-noche a decirte, la celda ya no es tu casa, ya no es tu lugar. La prisión por la deuda pasada ya no te pertenece. Eres libre en el nombre del Señor Jesús. Él ya pagó el precio por ti. Su sangre bendita y sagrada te limpió de todos tus pecados. Todos. ¿Cuántos lo creen? Por eso ahí sentadito como estás, quiero que inclines tu rostro, que cierres tus ojos y que le digas, Señor, ahora yo entiendo el alcance de tu sacrificio en la cruz. Se da cuenta que nada de lo que ocurrió en el Calvario fue casualidad. Es un plan divino. Fue un plan celestial, un plan de Dios, perfecto, diagramado, orquestado, para asestarle el golpe más certero al diablo y darle por la cabeza y que no se levante más. Jesús pagó el precio. Y si Él lo hizo es porque tú eres especial, es porque tú vales, porque te ama como nadie te ha amado jamás.